Vamos a pasar a la exposición de Pablo. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Luego de eso va a hablar Mark Becker. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a exponer un tema que ha sido muy poco estudiado en el Ecuador. Así como no tenemos una buena historia de la Iglesia, la historia política de la Iglesia en el siglo XX, tampoco tenemos una buena historia política del ejército en el siglo XX. Entonces, yo voy a tratar de, más que centrarme en los hechos del 28 de mayo, voy a tratar de mostrar qué es lo que cambia a partir de ese periodo que tiene en su centro la revolución del 28 de mayo. A ver, durante su primera presidencia, cuando su fulgurante carrera política recién comenzaba, José María Velasco Ibarra era considerado un conservador moderado. Había votado en contra de la descalificación de Neptalí Bonifaz, había hecho una oposición trepidante contra el gobierno liberal de Martínez Mera, al que acusó como los conservadores de llegar al Palacio de Gobierno mediante el fraude electoral, y había gozado, en fin, del decisivo apoyo del siempre bien organizado Partido Conservador durante su campaña electoral de 1933. Así que el futuro caudillo se veía constantemente obligado a hacer profesión de su fe liberal, como lo había hecho también en su momento, con menor éxito, el propio Neptalí Bonifaz. Fuera de sus sentimientos íntimos, una entrevista de abril de 1935 deja entrever una de las razones políticas de esta constante afirmación doctrinaria. El entrevistador le insiste que una importante parte del país liberal esperaría de su gobierno una resistencia más activa ante los embates del conservadurismo. Apenas 4 meses antes de que decidiera precipitarse sobre las bayonetas, como él mismo dijo, y declarar la dictadura, el caudillo descalificaba los rumores sobre sus intenciones de disolver el Congreso como una, comillas, absurda calumnia. Comillas, dice Velasco Ibarra. En cuanto al ejército de la República, concluía, créame usted que el ejército es un modelo de abnegación, de constancia en el sufrimiento y de labor ininterrumpida por la dignidad de la patria. El periodista no perdió la oportunidad. Comillas, entre las cualidades del Ejército Nacional que usted enumera, parece ser que se le olvidó anotar de que profesa la doctrina liberal, ya que ha dado muestras de ello en situaciones políticas pasadas, cuando el levantamiento de Ambi, pongo por caso, el levantamiento de Ambi fue un levantamiento liderado por Jacinto y financiado por Jacinto Gijón y Camaño en 1924, y en otras tentativas del Partido Conservador de asaltar el poder por medio de la fuerza. Cierro la cita del periodista. Velasco responde que una cosa son las ideas de los oficiales o militares y otra la institución. Es normal que el liberalismo haya penetrado en el alma del soldado, arguye, pero la institución debe mantenerse al margen de los partidos. El periodista asiente y comenta para los lectores que en efecto los soldados son liberales y que no podían menos que serlo porque desde 1895 han tenido trayectoria libertaria, entre comillas, ¿no? Concluye la entrevista, el entrevistador, revelando el sustrato último e implícito de sus preguntas, ese contenido latente que todos los interlocutores comparten al hablar y que nadie dice por obvio o por incómodo. Comillas. Parece, señor presidente, que las masas y el ejército no permitirán su destitución. El entonces joven político ecuatoriano, a medio camino entre liberal y conservador, responde con un desafío olímpico al que nos acostumbrará en el futuro. Lo tiene sin cuidado. Yo no amo el poder, yo amo la gloria. Hoy sabemos que en la práctica, para llegar a la gloria, necesitaba el poder. Tentado por la colusión inevitable entre las dos, Velasco intentaría proclamar la dictadura en agosto de ese año, los militares liberales lo abandonarían y su primer gobierno concluiría como uno más de los episodios turbulentos y cortos de una década donde ningún presidente superó los 2 años en el cargo. Las masas no se movieron para defenderlo, pero los militares sí se negaron a seguirlo. ¿Cuál es el argumento que quiero defender a partir de esta anécdota que he leído? Bueno, el argumento principal es que
El ejército, entre 1920 y 1925, se independiza del control de la oligarquía liberal de la cual había dependido desde 1902 en adelante. Y no se independiza por un acto político de independencia, sino porque prácticamente, en términos literales y prácticos, la oligarquía liberal desapareció de la faz de la tierra en 1920 con la crisis cacaotera. La crisis fue un desmoronamiento y todos los estudios que tenemos muestran que no solamente desapareció el auge cacaotero, sino que el mismo personal, las mismas empresas, las mismas familias dejaron de ser, fueron sustituidas por otras familias y por otros empresarios en los años 40, entre los años 20 y los años 40. Y lo que el capitalismo que va a emerger en la costa luego de los años 40 va a ser basado en distintas familias, en distintos grupos empresariales. Entonces, lo que le pasó al ejército es que se quedó huérfano de quién era su conductor. Se quedó sin sus dueños, digamos así. A partir de 1925 se produce un cambio generacional. Todos sabemos que la Revolución Juliana fue una revolución de jóvenes oficiales en el ejército, pero que hasta 1944 ese ejército siguió siendo políticamente liberal y funcionó como el principal contrapeso de la hegemonía conservadora. Es por eso que durante los años 30 hay constantes dictaduras, porque ganaban los conservadores e inmediatamente el ejército liberal impedía la subida al poder de los conservadores. Todos los fraudes anteriores también habían sido fraude contra los conservadores, porque los conservadores tenían en realidad mayoría, y ellos estaban, digamos, todos los observadores contemporáneos son conscientes de que el Partido Conservador era el principal partido, el partido más importante del país. El partido con mayor apoyo popular y el mejor organizado. Y claro, era así porque su base ideológica y su cohesión dependía de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, luego de perder la conducción de parte del ejército, de ser conducido por la oligarquía liberal, a partir de 1925 se convierte en un actor político que se contrapone al Partido Conservador e impide su hegemonía. Y esa es la crisis de hegemonía de los años 30. Pero, y aquí es el centro del argumento, en 1946 se produce una reconciliación, por eso he titulado esto Divorcio y Reconciliación. La reconciliación entre el Partido Conservador y el Ejército Liberal. Y eso ocurre en la coyuntura que media entre la guerra con el Perú en 1941 y la aprobación de la Constitución de diciembre de 1946, la primera constitución ecuatoriana del siglo XX, aprobada por una asamblea constituyente de una abrumadora mayoría conservadora, ¿no? Y claro, todo el mundo estaba en esa coyuntura, cuando se estaba en plena asamblea constituyente, con mucho temor de que se abandonaran todos los principios del Estado laico y se declarara de nuevo el Estado confesional. Y bueno, los conservadores pactaron, hicieron un compromiso y aceptaron que este siguiera siendo un Estado laico con separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, bueno, este es el argumento que voy a sostener a lo largo de esta charla y voy a presentar apenas unos datos sobre, digamos, citas que van probando cada uno de estos argumentos. Bueno, el ejército era liberal, todo el mundo sabía que era un ejército liberal. Esta es una cita de Jacinto Gijón y Camaño de su libro Política Conservadora, donde habla sobre el ejército que fue creado y profesionalizado por Eloy Alfaro y que gracias a la misión militar chilena es más o menos profesional, no es una pandilla de bandoleros, pero es un ejército subordinado al Partido Liberal y que por lo tanto no representa a la nación, sino que representa un partido. Y que debe obediencia a los gobiernos liberales y que es hegemonía. Bueno, esta es la visión del Partido Conservador. He escogido esta cita, pero hay cientos de citas de todos los periódicos conservadores que se quejan de lo mismo, de Camilo Ponce, todos los pensadores conservadores hablan de lo mismo. Pero lo interesante es que no solo los conservadores dicen eso, sino que también lo dice el coronel Carlos Guerrero. El coronel Carlos Guerrero en ese tiempo era mayor,
el que fue a decirle a Carlos Córdoba el 9 de julio que estaba destituido, fue a socializarle que estaba destituido y que por lo tanto tenía que abandonar el cargo. Y que después, en esta época, era senador funcional por el ejército en el gobierno, en la asamblea, que descalificaría a Neptalí Bonifaz. Hay que decir que Carlos Guerrero votó a favor de la descalificación de Neptalí Bonifaz. Entonces él dice, es cierto, reconoce, él siendo liberal, es cierto que en los 100 años de vida democrática apenas se cuenta tal vez con un gobierno que no tenga su origen en el ejército, dice el de Borrero, y el que viene ahora, el de Bonifaz. Todos los demás, directa o indirectamente, deben su elección al ejército, que lo hizo violando la Constitución y la ley de elecciones, interviniendo indirectamente o sirviendo de cómplice al fraude eleccionario. Bueno, esto lo reconoce un militar liberal de alto graduado, todo el mundo sabía esto. Claro, el problema es a quién se hacía el fraude. Esto la historiografía ecuatoriana tradicional normalmente no lo dice, pero bueno, lo hacían a los conservadores, que eran los que tenían mayoría en las elecciones. Esa era una hegemonía conservadora desarmada. Esta es la característica de todo este periodo. Pero, por supuesto, los conservadores no se quedaron con los brazos cruzados. No solamente Gijón y Camaño intentó formar un ejército nuevo en el AMBI, sino que constantemente intentaron infiltrar el ejército liberal. Y no lo lograron hacer. Los dos más importantes intentos de infiltración son el de la Compactación Obrera Nacional durante la Guerra de los 4 días, de las cuales voy a presentar unos pocos testimonios, y luego ARNE, la Acción Nacionalista Revolucionaria del Ecuador, que era un grupo falangista que también trataba de formar sus propias milicias, ¿no? Yo he revisado el juicio que hay sobre los involucrados en la Guerra de los 4 días, que es un documento que no se ha estudiado en ninguno de los libros que yo hasta ahora he consultado, y aparecen evidencias de cómo entraron los compactados, digamos, dentro del ejército. Y todos los testimonios coinciden en que entraron por los clases, no por la oficialidad. Prácticamente no tuvieron entrada en la oficialidad liberal, sino solamente entre los cabos y los sargentos. Y aquí está, este es un testimonio de un capitán que dice que se conocía eso, además de eso entraba la propaganda de la Compactación Obrera a los cuarteles, abogando por Neptalí Bonifaz y en contra de la descalificación que había hecho el Congreso. Esa infiltración, aquí hay otros ejemplos que también salidos del juicio, de reuniones de Carlos Alarcón Mena con grupos de clases y soldados de los diferentes batallones, donde además Alarcón y la Compactación Obrera Nacional les prometía que iban a eliminar la escuela militar y que iban a permitir que las clases pudieran convertirse en oficiales, ¿no? Bueno, son parte de las evidencias de los intentos del partido, digamos, de los grupos conservadores. La CON no era propiamente del Partido Conservador, pero era de la familia conservadora, digamos. Esto ustedes no ven nada. Entiendo que desde allá no se ve nada, pero en el juicio se encuentran 33 clases y soldados que declaran. De esos, 10 no declaran oficio, pero 23 muestran que son zapateros, sastres, carpinteros, sombrereros, peluqueros, plateros. O sea, la Compactación Obrera Nacional entra en el ejército a través de obreros y artesanos que finalmente logran, digamos, participan como obreros con ellos, son influidos por su prédica política y eso lo trasladan a los cuarteles. Bueno, toda esta gente va a ser, como ustedes saben, la Guerra de los 4 días fue una guerra muy, muy sangrienta, una de las guerras civiles más sangrientas del país, y se disolvieron todos estos batallones, se sacó a todos los oficiales que podían haber estado implicados. Luego se dictó una amnistía, pero en realidad se disolvieron todos los cuerpos donde podía haber algún tipo de influencia conservadora. En realidad, esta historia, digamos, del partido divorciado, digamos, el ejército liberal divorciado y en pugna, y como contrapeso de la oligarquía conservadora y del partido conservador, tiene su punto de quiebre en la guerra con el Perú. En ese momento, algo dramático transforma todo.
Es una campaña de 3 días. A fines de julio de 1941, las tropas del ejército peruano penetran en la costeña provincia del Oro, toman los puestos fronterizos y bombardean los objetivos militares en Arenilla, Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar. Se verificaron combates en puestos de avanzada en Loja, en la Sierra Andina, y en puestos como Yaupi y Santiago, en la Amazonía. Del lado ecuatoriano cundió el desorden, el aislamiento y la desesperación. Las comunicaciones no funcionaron, los abastecimientos fallaron, los enlaces se rompieron y la movilización de las tropas tuvo que improvisarse. El desastre fue inapelable y la resistencia organizada casi nula. Ante semejante catástrofe militar, los términos de la rendición no podían ser generosos, y no lo fueron. El protocolo de Río de Janeiro fue considerado por los militares y por la mayoría de los políticos nacionales como una afrenta que marcaría con su huella por medio siglo la política civil y la vida militar. Bueno, este hecho, la guerra con el Perú, la derrota, es lo que está en el trasfondo de la sublevación militar del 28 de mayo. El testimonio de Sergio Girón, ¿no?, que es el capitán, el entonces capitán que organizó la conspiración y comandó el ataque al batallón de carabineros de Guayaquil, al regimiento de carabineros de Guayaquil. Bueno, este testimonio resume, me parece, pero si ustedes leen el libro se van a dar cuenta, de que los dos temas que en realidad son los claves que movilizaron a la oficialidad joven, no a la oficialidad, a la alta oficialidad, sino a la oficialidad joven, fueron la derrota de la guerra con el Perú, de la cual culpaban a la oficialidad y al gobierno, y también la preferencia de parte del gobierno por los carabineros. De esto se habló en la mañana. Hay que decir que, fíjense ustedes, el ejército en realidad fue un sostén fundamental de Arroyo del Río. Se habla mucho de que Arroyo del Río hizo fraude en 1940, pero bueno, si hizo fraude, ¿quién lo sostuvo? Fueron los militares. O sea, la oficialidad mantuvo la lealtad con el Partido Liberal y con Arroyo del Río hasta el final. Fue necesario un cambio generacional, así como hubo un cambio generacional en el 25, fue necesario un cambio generacional en el 44, para que el ejército abandonara finalmente al Partido Liberal, incluso al Partido Liberal de Arroyo del Río. Y claro, lo que en realidad permitió ese abandono fue la guerra con el Perú, el desastre y la desesperación y el remesón que significó para todo el ejército ese desastre militar, esa guerra que hirió para siempre el orgullo nacional. Una cosa que muestra Sergio Girón es que la conspiración militar fue una conspiración que funcionó sin participación civil hasta muy tarde. Él muestra que constantemente tenían orden todos los conspirados de no hablar con nadie que fuera más allá de mayor, o sea, no podían hablar ni con tenientes coroneles, ni con coroneles, ni con generales, porque desconfiaban, pero además que no hablaron con ningún civil, hasta fines del mes de abril e inicios del mes de mayo, que empiezan a tener los primeros contactos. Yo he encontrado en los papeles del Partido Conservador cartas de Velasco Ibarra, donde decía que la rebelión, donde él le escribe a Carlos Alarcón Mena precisamente, y le dice que la rebelión debería hacerse después de que sea el fraude electoral, no antes, lo cual muestra que en realidad no estaban coordinadas las dos rebeliones. Había una rebelión militar por un lado, en cierto modo paralela, con una rebelión civil paralela que quería conectarse pero que no encontraban. El propio Girón dice en varios pasajes que se sorprendieron mucho los miembros de la acción de la ADE, de la Acción Democrática Ecuatoriana, de lo adelantados que estaban los planes de la sublevación, que finalmente tampoco estaba planificada para el 28 de mayo, fue hecha así porque bueno, ya los iban a descubrir. Entonces, muestra que era de la oficialidad joven y además que era una rebelión relativamente independiente de la rebelión, independiente en el sentido de no coordinada explícitamente. Por supuesto, había un ambiente que era compartido, un ambiente de tensión compartido. Pero también para mostrarles tal vez cosas en las cuales se muestra que no era
especialmente progresista, digamos así, el principal líder de la rebelión. Les pongo este texto, sacado también de sus memorias, donde muestra, digamos, todo el racismo subyacente que había en la conjura contra Arroyo del Río. No solo Arroyo del Río era un traidor o vendepatria, sino que además era un negro, era un sambo, que eso no es parte de la nacionalidad, porque la nacionalidad son indígena, mestiza, indígena y española, y no negro con indio. Eso no es lo negro, este negroide no va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, esto es para decirles que, digamos, había de todo, no es que era una rebelión de izquierda, sino que había, digamos así, un sentimiento nacionalista en el ejército y sobre todo en los mandos medios. Entonces, Velasco Ibarra diría en una de sus célebres frases que la Revolución de Mayo unió al fraile y al comunista bajo una misma bandera. Pero la verdad es que los comunistas fueron rápidamente descartados y quedaron sobre todo los frailes. Para lograrlo, en marzo de 1946 declaró la dictadura y convocó a una nueva asamblea constituyente. Esta vez los conservadores tuvieron una cómoda victoria en junio, junto con una nutrida representación de velasquistas. El último día de diciembre de 1946 se promulgó la nueva Constitución aprobada por primera vez en el siglo XX con aplastante mayoría conservadora. Para la vieja historia de conflictivas relaciones, de más odio que amor, entre conservadores y militares, el golpe de marzo representó el compromiso de matrimonio, mientras que la aprobación de la Constitución fue el matrimonio de compromiso. Y no sé si califique como sacramento final de la ceremonia de compromiso entre militares y conservadores, pero por primera vez en 1955, en un informe del Ministerio de Defensa, encontré la mención al servicio religioso dentro de las filas. Luego de décadas de completa desconfianza, por fin Velasco Ibarra consiguió el funcionamiento de capellanías en los diferentes repartos militares, especialmente fronterizos. Todavía me falta confirmar si no había antes, pero la impresión que queda de las fuentes que he podido consultar es que no había, estaba prohibido el ingreso de la iglesia dentro del ejército. Esto era parte de la tradición liberal. Entonces, lo que ocurre es que se produce un matrimonio de compromiso, y es totalmente de compromiso, ¿no? El matrimonio. No es que es por amor, nos une, como diría Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Entonces dice, esto es una cita del debate del periódico del Partido Conservador, donde luego del golpe de Estado del mes de marzo de 1946, dicen, por fin los militares han cambiado, ahora sí los oficiales son ejemplo de patriotismo y de entrega a la democracia y a la Constitución, mientras que antes no eran así. Antes respondían solamente al Partido Liberal. Bueno, puse este ejemplo, pero hay cientos de ejemplos de cómo el Partido Conservador durante esa época y luego del golpe de marzo se siente por fin relativamente tranquilo por la presencia digamos, de esta nueva relación de fuerzas dentro de los militares. Este es un testimonio de un documento interno que encontré en los papeles del Partido Conservador en el Ministerio de Cultura, donde los conservadores discutían antes de la entrada en vigor, de la entrada en funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 1946. Y tuvieron una tremenda discusión irresuelta, en realidad, prácticamente se dividieron entre los diputados y el directorio del Partido Conservador, entre sí, permitir o no permitir, hacer o no, elegir o no elegir a Velasco Ibarra como presidente de la República. Entonces, en uno de los papeles, uno de los textos plantea el verdadero problema y les dice, bueno, en realidad lo mejor es enemigo de lo bueno. Sí sería ahora el momento de que sea por fin un candidato conservador presidente de la República, pero seguro que ustedes seguro que contamos con el apoyo del ejército, seguro que tenemos una prensa lo suficientemente fuerte, seguro que tenemos organizaciones que van a poder resistir lo que se viene si nombramos a un presidente conservador. Entonces, este era el tipo de consideraciones por las cuales era mejor
hacer un compromiso con el velasquismo para lograr que se aprobara un sistema electoral apropiado y que se evitara el fraude y que se permitiera hacer la constitución que ellos habían estado buscando desde siempre. Entonces, claro, la consideración es la oportunidad, la posibilidad, la relación de fuerzas. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que hubo un, digamos así, yo le he llamado un delicado recordatorio del balance de fuerzas. ¿Qué hizo el 10 de agosto Carlos Guevara Moreno, que acababa de renunciar como ministro de Gobierno? Rodeó la Asamblea Constituyente con tanques del Ejército. Y le dijo, digamos así, para decirlo en palabras actuales, le socializó lo que habían decidido los militares. Y lo que habían decidido los militares era que no se iba a permitir un presidente conservador y que tenían que elegir a Velasco Ibarra. Se allanaron, se dividieron y finalmente los conservadores votaron por Velasco Ibarra. Digamos, todo esto muestra el compromiso, digamos, son ejemplos que estoy tratando de mostrar del compromiso que tuvieron que hacer conservadores y militares para convivir. Y bueno, esa convivencia llevó, digamos, en los militares también hubo, ¿qué es lo que jugó en los militares para el compromiso? Si en los conservadores era el problema de la fuerza que tenían y que de todas maneras le iban a impedir llegar al gobierno, en los militares, ¿qué fue lo que jugó? Bueno, que habían cambiado las prioridades, que lo fundamental después de la guerra y del desastre con el Perú no era evitar que los conservadores lleguen, mucho menos si los conservadores habían aceptado el Estado laico, con algunos pequeños cambios que no me voy a meter ahora en eso. Habían aceptado el Estado laico, habían aceptado el divorcio. No es que lo querían al divorcio, pero decían, ahora no los podemos cambiar. Bueno, ese tipo de cosas los militares decidieron aceptarlo porque preferían llegar a un acuerdo sobre el reforzamiento del sistema de las milicias para la defensa nacional. Esa era la prioridad fundamental. A eso se suma, y yo supongo que algo de esto nos dirá tal vez Marc en la segunda parte, es que se había cambiado en 1940, la misión militar italiana había sido sustituida por la misión norteamericana, cuya prioridad era, digamos así, la guerra contra el comunismo. Entonces, los militares prefieren, y además tienen que conseguir apoyo militar norteamericano en cuanto a compra de equipos, pero también a capacitación, a formación y apoyo y asesoría. Entonces, esas eran sus prioridades. Y llegan a un acuerdo, y ese acuerdo significa cosas como que el ejército debía, a partir de este momento, parte del acuerdo es que el ejército deja de ser subordinado al Ministerio de Defensa y empieza todo el funcionamiento operativo y todo el mando operativo pasa a los comandos de las ramas del ejército, de la aviación y del ejército y de la marina. Y ya no al ministro de Defensa. El ministro de Defensa se convierte en un enlace con el mundo civil, pero la autonomía de los militares es absoluta. Tan absoluta es que ni siquiera la información empieza a estar presente en los informes de los ministros de Defensa. Entonces hay un reforzamiento de los estados mayores sobre los ministerios de Defensa y por lo tanto un enclaustramiento de los militares alejados de los civiles, porque la lectura que ellos sacaron de la guerra, de la derrota en la guerra, es que esta entrada de los militares a la política y la de los políticos a los cuarteles era lo que había debilitado y eso mismo pensaban los conservadores. Entonces terminaron haciendo eso. Una segunda lección es que había que fortalecer la capacidad económica del país y bueno, se desarrolla todo, como no podían dedicarse a todo el país, se dedican a crear toda una serie de industrias para fortalecer y permitir la defensa. No, me paso esto rápido porque tal vez no tiene que ver tanto con el tema, es toda la reforma del sistema de los militares que se hizo en los años 50 y que es el ejército que nosotros conocemos hoy, digamos, que conocíamos hoy hasta el año 2008. Entonces, los militares apoyan también, necesitan el apoyo norteamericano. Y termino de esta manera. A diferencia de los años 1930, esta vez los militares permitieron la relativamente tranquila sucesión de Velasco Ibarra en 1952
en la más conservadora de sus presidencias con el más conservador de sus gabinetes, y la de Camilo Ponce en 1956, el primer conservador, si bien no del partido, pero el primer católico declarado, digamos, católico político, en ganar la presidencia de la República en elecciones y posesionarse del cargo y terminar el periodo presidencial desde 1895. La tormenta del fin de la República Liberal había terminado finalmente pacíficamente. Gracias. Pasamos ahora a la ponencia de Mark Becker con el título La gloriosa bajo la mirada de los Estados Unidos. Mark, nuevamente gracias por estar aquí y te doy la palabra. En enero de este año yo fui a Washington, D.C., capítulo de los Estados Unidos, donde se encuentran los archivos nacionales de los Estados Unidos que se llama el National Archives and Records Administration. Y bueno, vivo en otra parte del país de los Estados Unidos y aprovecho cada vez que estoy en Washington para pasar unas horas revisando esos archivos para ver qué puedo encontrar. Bueno, y esos archivos son grandotes, pero hay un sector que trata del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que tiene las cartas que enviaron desde Ecuador, desde todos los países al Departamento de Estado. Y bueno, mi tema no es relaciones internacionales, pero hace años un colega me indicó que dentro de este archivo del Departamento de Estado, la embajada siempre enviaba mucha información sobre lo que estaba pasando dentro del país. Entonces, no encuentro muchas cosas. He revisado los archivos de los años 30, que más que todo es mi década, pero de vez en cuando encuentro referencias a movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, y más que todo está en traducción, que hay un tipo en la embajada que sacó un manifiesto de laboral o algo y se traducieron, a veces se envía el documento original, y de vez en cuando encuentro documentos o citas que son difíciles de encontrar en cualquier sitio. Entonces, yo fui a este archivo con la idea de aprovechar, quizás voy a encontrar algo en los años 40 que sería útil para presentar aquí. Pero, bueno, ¿sabe qué? Bueno, sabemos cómo están los archivos, ¿verdad? Eso es una caja en donde se guardan todos los documentos en carpetas, ¿verdad? Y bueno, y por los años 40 son más o menos 50 de estas cartas, y eso solo es el Departamento de Estado. Tengo entendido que en otras partes de este Archivo Nacional de los Estados Unidos hay otros sectores del gobierno que también pueden tener información útil para nosotros como historiadores. Pero yo abrí la primera caja y, bueno, sabes que se pasa por los documentos para ver qué se puede ver más interesante. Y notó que al final de la caja hubo un sobre que dice que disculpe mi castellano, privilegiado, que indica que son documentos clasificados que no debe reingresar al archivo. Quiere decir que no debe leer esos documentos. Pero cuando encuentra algo que dice que no se debe tocar esos documentos, por supuesto, son los primeros a tocar, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora la manera para sacar información de archivos con las cámaras digitales han cambiado por completo, ¿verdad? Porque cuando yo hice mis estudios doctorados aquí de campo aquí en el Ecuador, no tuvimos toda esta máquina y nos costó un año entero revisando los documentos sin llegar a donde queremos ir. Y ahora, bueno,
ahora yo tengo se llama monopod. Es como ¿cómo se dice monopod? No es de triple, es solo de uno que se pone en la mesa así, se monta la cámara y se pasa los documentos lo más rápido posible sacando fotos, uno por uno. Entonces, en un día entero, quizás se puede sacar 1,000, 2,000 imágenes de documentos. Entonces, sin revisar lo que está pasando, se sacan muchos documentos. Y, bueno, entonces estoy aquí como loco y de vez en cuando veo un nombre que pasa. Y pasó el nombre de Neyla Martínez, que tomó parte en la Gloriosa, ¿verdad? Y no recuerdo bien que mandé un correo electrónico a Valeria Coronel desde el archivo, pero después de eso le mandé un correo diciendo, bueno, veo lo que había encontrado aquí en el Departamento de Estado en los Estados Unidos, que parece que hubo una CIA revisando lo que estaba haciendo Neyla Martínez. Bueno, entonces, al regresar a mi casa, a empezar a preparar esta ponencia que está por acá ahora, bueno, encontré todos esos documentos que parece que debe ser clasificado. Entonces, por fin, pregunté a Guillermo si, por favor, me permite cambiar el tema de esta ponencia a actores reales, a este tema de cómo parece la Gloriosa desde el punto de los Estados Unidos. Al principio dice que el Partido Comunista no es bien organizado aquí en el Ecuador. Voy a regresar a ese tema después, pero está aquí bajo la política del partido. Estamos hablando del Partido Comunista. Y habla de... Lo que habla aquí es una reunión que tenía Pedro Ced, del Partido Comunista en Guayaquil, en la casa de Hermal Quevedo, en la calle Chimborazo, asistido solo por Ced Quevedo, y entonces sigue en ese segundo parágrafo para indicar lo que hablaron estas 4 personas en una cita privada. Y me llamó la atención, ¿cómo puede ser en el Departamento de Estado en Washington, D.C., un resumen de esta conversación en donde dice solo fueron 4 personas? Y a mí me parece tan raro. ¿Cómo llega esa información? Entonces empecé a imaginar, fue una inventación de la embajada para mandar algo a los Estados Unidos, o hubo un espía en la escena del partido, o cómo había sacado esa información. Y bueno, la semana pasada yo estaba en el Congreso de LASA en Chicago y ahí encontré con un colega que me pasó otros documentos de la FBI. Y encontré este documento aquí que para mí es muy interesante porque habla cómo saca esta información de Pedro Ced, que dice que dice que la información comunista que estamos consiguiendo en Ecuador es muy bueno. ¿Por qué? Entonces quita toda la información. Algo de Pedro Ced, el líder comunista de Guayaquil, este informante entonces está bloqueado otra vez, quien ha pasado muchos años en América Latina y fue activo ahora está quitado. Y dice que por parte de eso han mandado reportajes a tache legal. Entonces, bueno, me da la idea que esta información del otro documento quizás viene de esta persona
es un nombre que está quitado de este documento. Y como dice que quien ha gastado muchos años en América Latina, a mí me indica que no es ecuatoriano, ¿verdad? Y entonces, Hernán y Carlos, ¿quién puede ser que fue bien cerca a Pedro Ced, que no es de Ecuador, pero podría tener toda esta información privilegiada? Porque al pasar, al revisar esos documentos, me daba la idea que que siempre tenemos sospechas, ¿verdad? Que, bueno, fue este tipo que siempre nos parece extraño, o siempre estaba metido en esas cosas, o siempre estaba sacando notas. Pero según otros documentos que he revisado aquí, parece que Pedro Ced pasaba mucha información a un tipo que enseguida pasaron toda esa información a la Embajada de los Estados Unidos. Ok. La otra cosa en este archivo, hay documentos de este archivo de los Estados Unidos que han sido sacados, y son varios tipos. Aquí dice que están restringidos, y esos son los documentos que han sacado de la caja y pasado eso sobre aparte. Y hay otros que Security Classified Information, información clasificada de seguridad, que no están, por lo menos yo no encontré en este archivo, parece que son aparte. Y supongo que son esos documentos que podría tener más interés todavía. No sé hay cómo conseguir esos, pero hay una fecha aquí, eso dice el 1 de noviembre de 1977, y parece que el FBI y la CIA pasaron esos archivos, por lo menos de Ecuador, no he revisado de otros países, sacando todos los documentos de la FBI y de la CIA. Y no entiendo bien por qué sacaron todos en el año 1977, porque fue creo que fue en 76 que hubo un comité Church en los Estados Unidos después del golpe de Estado de Chile, en donde el senador Church quería recoger información sobre el manejo de los Estados Unidos en esas cuestiones de seguridad en América Latina. Ok. Bueno, poco a poco logré entender lo que estaba revisando aquí son los documentos de Federal Bureau of Investigation, que es la policía política en los Estados Unidos. Y está manejado por 50 años por J. Edgar Hoover. Para los de nosotros de la izquierda en los Estados Unidos es uno de nuestros peores enemigos. Es una policía política que siempre está vigilando nuestras actividades políticas. Y eso es un tema que nunca he pasado tiempo para estudiar o para entender. Y después de encontrar esos documentos en el Ecuador, empecé a estudiar algo, por qué se encuentra el FBI en el Ecuador en los años 40. Y hasta este momento es un proyecto muy un proceso he logrado entender. Al principio, a Good Neighbor Policy, por los 20 años de 34 empezaron a sacar la Marina de toda América Latina y fue hasta el golpe de Estado en Guatemala con Jacobo Arbenz que no hubo una presencia militar. Esa es la historia que siempre hemos entendido. Pero al encontrar esos documentos, ahora tengo otro entendido, que el FBI en estos años jugaba el mismo papel que siempre las marinas o los militares habían jugado antes. Entonces, en verdad, la política de buen vecino es una
es una imagen falsa que no tiene base en realidad si entendemos la política de los Estados Unidos hacia América Latina en esta época. Siempre he entendido en los Estados Unidos que, bueno, son dos organizaciones, el FBI y la CIA, ¿verdad? Y la CIA siempre hemos entendido es por afuera de los Estados Unidos y el FBI está por dentro de los Estados Unidos y más o menos juegan el mismo papel de una policía política. Pero la CIA no se formó hasta 1947. Y entonces, en los años 40, la FBI jugaba aquí en el Ecuador, según que yo he logrado entender, el mismo papel que la CIA jugaba, por ejemplo, en los tiempos de Philip Agee o de WikiLeaks, ¿verdad? Y no fue solo la FBI, pero hubo otras organizaciones también. El Military Intelligence Division fue del Departamento de Guerra y el Office of Naval Intelligence fue de las Marinas. Entonces hubo 3 organizaciones que compartieron el mundo y de esos 3, América Latina quedaba en las manos de la FBI para mantener este nivel de vigilancia. Y el FBI formaron el Special Intelligence Service, el Servicio de Inteligencia Especial. Entonces, bueno, en la ponencia que intenté escribir siempre hablo de la FBI, pero ahora no estoy seguro que eso es correcto, porque creo que funcionaba como el SIS, esta otra organización. Entonces, bueno, supongo que es otra cosa que tenemos que hacer, buscar quizás en el archivos del Ministerio del Interior que dice sobre este servicio, ¿verdad? Y bueno, esos últimos 2 es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo el Office of Strategic Services, fue el precursor de la CIA que está más conocido. Y se cerró esta oficina de la FBI en marzo de 1947 y enseguida se abrieron esta de la CIA. Bueno, solo para darnos unas ideas en cómo entraron, según que yo he encontrado en esos documentos, la FBI aquí en el Ecuador, fue en enero de 1940 que Edgar K. Thompson, parece que fue un agente especial de la FBI que estaba viajando por toda América Latina en un proceso de entrenamiento de la policía. Y es algo que Enrique habló esta mañana. Y la idea fue para entrenar a los carabineros, pero llegó aquí en enero y dice que bueno, estamos en este cambio de gobierno, no vale la pena intentar de entrenar la policía, voy a hacer otra cosa, voy a empezar a reunir esta información de inteligencia que puede ser útil para la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, y él sabe que solo por 1 o 3 meses y salió, y parece que la embajador de los Estados Unidos aquí se ocurrió que fue muy útil para tener un agente especial de la FBI aquí en los Estados Unidos para juntar toda esa información. Entonces se pidió otra persona para venir para jugar este mismo papel y que se llamaba agregado. Y llevaba un puesto dentro de la embajada, pero fue un agente, fue una persona de la FBI. Y según los documentos de la FBI, trajeron unos equipos aquí al Ecuador que fueron únicos. Photostat. Bueno, de todos modos, según esos documentos, dice que ese fue el primer photostat que estaba aquí en el Ecuador. Y también puso un radio, que supongo fue para mandar información a los Estados Unidos. Y dice esos documentos de la FBI que no sacó permiso del gobierno de Ecuador
para poner este radio en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces parece que fue un radio ilegal. Y, ¿dónde estaba la Embajada de los Estados Unidos en los años 40? ¿Aquí en La Patria o en otro sitio? ¿Dónde? Porque en esos documentos habla en el penthouse de la embajada que pusieron toda esa información de la FBI. Fue muy, aunque no hubo espacio para todas las necesidades de la embajada, se habían puesto el espacio para la FBI para mandar esta información a los Estados Unidos. Y Enrique, no recuerdo bien ahora, esta mañana se habló de Héctor Salgado. No. ¿Es un hombre conocido por...? Comandante de los Carabineros. Y fue muy, muy cerca, según esos documentos que yo tengo, con la FBI, incluso que se mandó en 1943 por 82 días a los Estados Unidos. Y parece que hubo toda esa relación central con Salgado. Ok, solo para un ejemplo, en octubre de 1943, esos fueron los agentes, la persona de la FBI que según los documentos de la FBI se encontraba aquí en el Ecuador. Undercover, ¿cómo se dice undercover? Y esas son personas que a veces ni son conocidos por el embajador de los Estados Unidos. Son espías. Y tengo entendido que muchas veces trabajaba con empresas. Pan American Airlines, aerolíneas de Panamericana. Panagra, sí. Fue bien conocido para tener ese tipo de relaciones con la FBI. Y entonces, al principio, siempre en los documentos salieron cada viaje que hizo los comunistas de Guayaquil a Quito. Y ahora entiendo por qué. Porque parece que hubo una persona de la FBI que estaba trabajando allá en la aerolínea, sacando todos los manifestos, manejando todo a Hoover. Entonces, son 6 en total, 1 en Cuenca en esta época, otro en Guayaquil y 4 en el Quito. Y 2 más trabajando en el consulado de Guayaquil, 5 más en la embajada de Quito y el police liaison, eso es, ¿cómo se dice liaison? Es un enlace entre la FBI y la policía, un oficial de seguridad de la policía, no estoy seguro qué trataba esta persona. 2 personas para manejar el radio y 4 oficiales clericales que manejan la administrativa, sí. Entonces son 21 personas en total que para un país como el Ecuador en los años 40, a mí me parece un montón de atención de la FBI a ese país, ¿verdad? Ok, solo para dar otra vista, esta es una historia que escribió la FBI al terminar este programa en 1947. Y esto es una lista de todas las personas de la FBI que había estado aquí en el Ecuador. Y indica la ciudad, fechas y su cargo. Y se nota que todos los nombres están sacados. De esos documentos, todos los nombres están sacados. Bueno, la idea, la justificación para la presencia de la FBI aquí en el Ecuador fue la guerra mundial, ¿verdad? Y toda esta amenaza de los nazis, de los fascistas,
Habla esos documentos sobre la misión militar de los italianos y cómo quiere reemplazar eso. He encontrado unos documentos de los japoneses, dice que hubo no tantos japoneses, sacaron todos a los Estados Unidos, sino uno que estaba casado con una ecuatoriana y se metieron por la Putumayo y no sé dónde. Entonces hay toda esa historia de sacar los nacionales, las personas de los países de los Axis. Y casi todos los documentos que he encontrado hasta ahora tratan del tema de comunismo en vez de los nazis. Bueno, para terminar, como estamos aquí en la Gloriosa, no voy a llevar tiempo para revisar esos documentos, pero el día después de la Gloriosa, J. Edgar Hoover mandó 2 cartas al Departamento de Estado en los Estados Unidos, pasando datos sobre lo que estaba pasando aquí en la Gloriosa. Y más que todo son factuales, y a veces son errores en esos documentos, pero lo que a mí me llama la atención es que esos son las únicas cartas que he encontrado que parece que son escritas por Hoover, por el director de la FBI. Mayormente él está mandando informes que fueron escritos aquí en el Ecuador por los oficiales de la FBI al Departamento del Estado. Entonces parece que hay más una historia aquí porque Hoover parece que justo en los días después de la Gloriosa, son 3, tengo los 3. Esa es la primera carta, entonces esa es el 19 de mayo y el otro es el 2 de junio. Y ese es el 2 de junio, son 2 páginas. Y más que todo son información, no hay mucha interpretación. Para mí, por lo menos, después de leer el libro de Silvia Vega, yo no he aprendido nada de esas cartas, de lo que pasaron con la Gloriosa. Ya son información conocidos, pero la curiosidad para mí es que Hoover parece que escribió esas cartas para mandar. Y entonces, el 2 de junio hay otro informe de 7 páginas que parece que fue escrito aquí en el Ecuador con una nota de Dearborn, que parece que fue una empleada en el Departamento de Estado, que dice que ese resumen de información que viene de Ecuador es muy bien hecho, que el trabajo que hizo la FBI fue muy bien hecho. Este viene de un reportaje anual de 1944 sobre las actividades de la FBI en América Latina. Y lo que dice aquí es que el radio que tiene la FBI en la Embajada de los Estados Unidos fue cómo lograron enviar toda esta información de la Gloriosa a los Estados Unidos. Entonces la FBI empezó a decir que todo eso que hemos hecho en poner este equipaje para mandar oficiales a las provincias para hablar con personas, salieron con mucho éxito porque en este tiempo de una revolución nos permitieron juntar un montón de información para enviar a los Estados Unidos. Después de la Gloriosa, la FBI empieza a decir que el Partido Comunista estaba muy débil, que no tiene mucha fuerza. Y para mí eso es todos los esfuerzos, 21 oficiales de la FBI, era para controlar esta información de los comunistas y estaban enviando esta información diciendo que el Partido Comunista no tenía mucha fuerza en el Ecuador. Entonces, ¿por qué estamos gastando tantos recursos en los Estados Unidos para sacar esta información que dice que no hay nada para preocuparse aquí en el Ecuador? Para mí no tiene razón. Y para terminar, hay otros documentos que son bien curiosos. Hay unos documentos que dicen que después de la Gloriosa que el Partido Comunista fue una influencia moderada, para que en toda esa época de
de intentos de golpes y todo eso, que el Partido Comunista fue un factor político que puede controlar esta situación. Entonces quedamos que a mí me parece una situación rara que la FBI mandaron todos esos recursos aquí para controlar al Partido Comunista solo para entender que quizás el Partido Comunista puede ser un actor razonable en el Ecuador y para ayudar a entregar un espacio democrático aquí. Entonces hay esos niveles de contradicciones. Bueno, gracias. Es decir, el argumento era que podían ganar los conservadores, dada la influencia clerical, etcétera, de los sectores populares.